es la forma que tenemos de rechazar lo que es malo y de aceptar lo que es bueno. Ahora, que nosotros la usamos para otro ser humano, ya eso excede, ¿no? Lo que debe ser el aborrecer algo. Uno puede aborrecer el mal, pero no al malo, ¿no? Es distinto, porque otra cosa es la persona. Y creo que eso, bueno, a mí me interesó mucho el tema del odio en un momento. Y te voy a contar la historia, el por qué, porque uno dice, ¿quién se va a poder a pensar acerca del odio y interesarse en el odio? Estaba en la Galería de los Uffizi de Florencia, mirando los cuadros allí. Y de repente me paro frente a una obra que me impresiona, pero me impresiona, dije, no puede ser esto, ¿no? La fuerza que tenían esas imágenes eran terribles. Era Judith matando a Holofernes. Pero esa mujer estaba clavando el cuchillo, ¿no? Y está saliendo la sangre y se notaba la hazaña que tenía. Y yo dije, ¿quién pudo haber pintado este cuadro? Pero no lo conocía. Me fijo debajo, Artemisia Gentileschi, era una mujer. Bueno, desde allí me puse a estudiar la vida de Artemisia Gentileschi, a buscar material. En Italia conseguí material acerca de ella. Y fue una pintora muy importante del Renacimiento, hija de Horacio Gentileschi, que es un pintor renacentista también de nota. Y ella comenzó desde muy joven, a pesar de que tenía otros hermanos, desde muy chica comenzó a mostrar su capacidad para la pintura. Y entonces el padre comenzó a enseñarle. Y ella aprendió lo de la pintura y todo eso. Y había algo que él no le podía enseñar en ese momento, porque todavía se estaba estudiando, que era la perspectiva. Mirá. Y él tenía un alumno que sí conocía muy bien el tema de la perspectiva y algo que se llama tapantojo, ¿no? Que es cuando se puede imitar algo en forma tal que el ojo se engaña pensando que eso está allí, ¿no? Y entonces le dijo que le enseñara esas dos cosas. Y esta persona comenzó a enseñarle. Le enseñaba en el taller, en el mismo taller donde estaba el padre. Y el taller estaba relacionado con la casa del padre, es decir, la casa de esa, él tenía una escuela donde enseñaba a los jóvenes pintura. Y resulta que, ¿qué pasó? Que un día el hombre que le enseñaba la encuentra sola y la viola. Y esa violación fue terrible. Ahora, en aquella época la violación era simplemente, te violaron, por algo será, ¿viste? Cállate la boca. O sea, se lo lleva al padre y el padre trata de tapar, pero ella sigue y se presenta al Vaticano para acusarlo. Y lo acusa en el Vaticano. Claro, ella piensa que desde allí le van a dar la solución. Y el Vaticano empieza, en primer lugar, a decir, bueno, vamos a ver si dice la verdad. Le ponen 2 comadronas, ¿no?, para que la revisen. En una forma de revisación totalmente humillante, ¿no?, con los aparatos que usaban en aquel tiempo, terrible. Después que las comadronas testifican que realmente parece que ha sido violada, entonces empiezan a tomarle declaración. Y en las declaraciones lo llaman al fulano que la había violado y le dicen, ¿por qué? No, dice, porque es una prostituta. Bueno, estos eran cosas públicas, ¿no es cierto? Entonces empieza el descrédito de ella. Y ella empieza a protestar y dice, bueno, vamos a torturarla a ver si mantiene lo mismo. Ay, ay, ay. Y le apretaban en un torniquete las manos, ¿no?, con alambre, ¿no?, a ver hasta dónde resistía y si estaba diciendo la verdad. Bueno, después de todo eso y de todo el sufrimiento y la humillación, lo declaran culpable y le dan 1 año de cárcel, pero cumplió 1 mes solamente. Y ella, en alguna forma, el odio que tenía hacia él, ¿no?, lo volcó después en su pintura. Y encontró en la Biblia a Jael y a
y en los libros apócrifos a Judith, y entonces Judith fue para ella el personaje, y pintó 2 cuadros, uno está en los Uffizi, que es el que estaba viendo yo, y otro que está en Nápoles, y pintó además a la criada de Judith y a ella escapándose con la cabeza de Holofernes en una canasta. También 2 cuadros. Y de ahí agarró a Jael y pintó a Jael clavando la estaca en la cabeza del general de Císara, el general que invadió su pueblo. Es decir, todos esos casos ella lo tomaba como propio. Y allí ella manifestaba su odio, volcaba el odio. Y uno se da cuenta que la forma en que pinta Judith matándolo a Holofernes, ¿no? Es la venganza de la mujer que odia, ¿no? Y la forma en que lo hace. Y uno interpreta todo lo que hay detrás de eso. Para colmo, mientras que ella pintaba esos cuadros, en Roma ya habían tirado tan al suelo la fama de ella, que el padre se dio cuenta que no podía levantarse más. Y bueno, en aquel momento salir de una ciudad en Italia e irse a otra ciudad era irse a otro mundo totalmente distinto. Entonces el padre le dijo, andate a Florencia. Y la mandó a Florencia. Y en Florencia ella pintó algunos cuadros ya de mucho menor valor. Los mejores cuadros los pintó en el momento en que odiaba realmente, en que el odio estaba latente, ¿no? Y se casó, formó su hogar, pero no fue feliz en su vida. Sintió que el Vaticano no le había hecho justicia, ¿no? Y bueno, esa historia a mí me sacudió en tal forma, el cuadro me sacudió primero, que después empecé a leer la historia, y estuve dando algunas conferencias en la biblioteca sobre Artemisia Gentileschi, y eso me despertó después otras cosas, buscar todas las pintoras del Renacimiento, que son muchas y muy buenas. Interesante que mencionaste como alguien que odiaba a una mujer. Hoy sería un poquito mejor defendida, ¿no? Sí. Los teléfonos, o el teléfono, 1127770000, para aquellos que están en la Argentina y para aquellos que están en otro país, más 54 9 1127770000. Estamos viviendo en nuestro país, en la Argentina, un tiempo en donde la palabra odio se ha hecho popular. Acusaciones entre los partidos políticos. Y la verdad es que los ciudadanos de a pie, como en el caso que soy yo, no entiendo bien qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, a quién quieren denostar, qué ventaja quieren sacar. Porque si yo lo acuso a Salvador de odiar, lo obligo a que se defienda, a que se excuse, a que me explique, a que utilice todas las herramientas que tenga para demostrarme que no odia. ¿Y por qué les dije yo? Porque es una manera de molestarlo, de agredirlo, de perturbarlo. Bueno, en eso estamos en este momento en la Argentina, acusaciones de un lado y de otro. Y de ese tema es el que queremos hablar. Salvador, esta mujer, déjame que vuelva atrás al ejemplo, sí. Me atrapó. Esta mujer hizo algo positivo, hizo un cuadro, canalizó su odio de una manera positiva. Digo bien, la palabra positiva es o creativa, sí, o no sé cómo decirlo. Ella volcaba lo que tenía en eso, lo podía volcar agarrando un puñal y matando a Tassi, que era el Agostino Tassi, que era el que la había violado, ¿no? Sí. Ella podía haber hecho eso. Es como, en muchos casos, yo no entiendo qué es lo que está pasando, o tal vez lo entiendo demasiado bien, lo que está pasando en nuestro país con los femicidios uno atrás de otro. El hombre que recibe eso y odia a esa mujer, andá a saber por qué, los motivos son diferentes, ¿no? Y la odia,
no encuentra la forma de canalizar su odio más que matando a la persona que odia, ¿no? Es decir, destruyendo al otro, porque el odio tiene esa característica. ¿Qué es el odio? Cuando yo odio a una persona, encuentro que esa persona es el motivo de mi infelicidad. Por lo tanto, tengo que destruirla, porque no me deja ser feliz la presencia de esa persona. Ese es un mecanismo que nosotros tenemos de defensa frente a la agresión. Y entonces empezamos a fabular, porque el hecho de que yo no pueda ser feliz porque alguien me odia por lo que me han hecho, ¿no? Y que busque la destrucción del que me odia, justamente lo que habla es de una mala canalización. Por eso Artemisia hizo una buena canalización, por lo menos dejó algo testimoniando su odio. Y es notable porque ese cuadro estaba allí en un costado, ¿no? Yo lo vi y desde el 1600, esto sucedió en 1612, hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? Y me despertó a mí el deseo de ver qué era lo que le había pasado a esa mujer. Si ella lo hubiera matado a Tassi, seguramente era un episodio policial nada más. Pero no, ella hizo algo constructivo, dijo, bueno, esto es lo que pasa. Y esto es lo que yo siento, y lo puso allí, ¿no? Creo que esa es la virtud del artista, ¿no? Que puede poner Claro. todas las tensiones también allí. Y eso duró bastante tiempo porque después pinta otros cuadros también sobre lo mismo. Y tiene unos cuantos cuadros que yo estuve viendo unos cuantos en Florencia y otros en Roma de ella. Y vi que incluso tengo un libro donde se estudia el arte de Artemisia Gentileschi como en italiano, ¿no? Como una de las grandes renovadoras de la pintura en el luego del Renacimiento. Ahora, en la historia chino se cuenta de una redención. No se cuenta de una redención. No se cuenta. Es decir, murió odiando. Bueno, no te puedo decir si en algún momento perdonó o no perdonó. Yo lo que te puedo decir es que su vida se transformó en una vida gris. Y los últimos cuadros a mí ya no me conmueven, no de ella. Creo que ya son lo que se llama cuadro de oficio. El oficio de pintor le permitía hacer ciertas cosas, pero no estaba expresando. El gran sentimiento que pudo expresar en su vida fue el sentimiento del odio, ¿no? Además, a mí me despertó mucha... Yo alcancé a leer el proceso de ella. Si alguien lo busca en internet, lo puede encontrar. Así que está todo el proceso, todo lo que se dijo en ese proceso. Y es terrible la forma en que la sociedad la condenaba por ser mujer, ¿no? Y ella era mentirosa y él casi dobla el juicio, ya ella lo estaba perdiendo. Y había un sacerdote que la conocía a ella, que se presentó voluntariamente y dio testimonio de quién era ella y quién era Tassi y lo que había pasado. Y eso fue, ¿no? Porque él la conocía muy bien y conocía muy bien a la familia. Sí. Entonces él dijo, no, ella no es ni una prostituta ni lo que están diciendo. Ella es una mujer así. Claro, cuando él llega a hacer ese descargo, ¿no? Para ella, allí ya teníamos la palabra de un hombre, ¿no? Que estaba acusado, porque era el acusador, y la palabra de un sacerdote que seriamente y conociendo a la familia decía, lo que pasó es real, pasó esto. Eso después tuvo su correlación en la historia, ¿no? Porque el proceso que nosotros estamos viviendo es un proceso de odio, de odio real, ¿no es cierto? No es pero es un odio prefabricado totalmente. Yo te voy a dar una fecha, que yo creo que esa fecha yo dije, esto es desatar el odio en Argentina. 24 de marzo de 2011. El 24 de marzo del 2011, creo que fue en Plaza Congreso, se pusieron las fotos tamaño natural de Mirta Legrand, de Ernestina de Noble, de Mariano Grondona,
de Chiche Herblum, Magdalena, de Magdalena, de la nata. de todos, y llevaban a los chicos a escupirla. Llevaban a los chicos a escupirla. Los padres llevaban a los chicos a escupirla. Bueno, yo dije, inmediatamente desde el gobierno va a haber una reacción frente a esto. Alguien tiene que decir algo, ¿no es cierto? Silencio total. Bueno, dije, esto empieza la espiral del odio, porque una de las cosas que tiene el odio es que se maneja en espiral, ¿no? Es decir, va creciendo, creciendo, creciendo. Decía Sartre, basta que un hombre odie a otro para que ese odio tenga la potencia de llenar todo el mundo, ¿no? Y eso es verdad, Total. es verdad, ¿no? Quiere decir que el odio se multiplica. La persona odia y trata de que su familia también odie, que sus amigos también odien, ¿no? Es decir, que ese objeto, y por otro lado busca la destrucción del otro. Y esto tiene su razón de ser en nuestro país, ¿no? Porque había una tremenda confusión acerca de lo que es la política y de lo que son las relaciones dentro de la política. Y al ser tan extremista la forma en que se maneja todo, se va potenciando. Es decir, yo escupo eso, pero al otro día todos los que se sintieron escupidos entonces están en los medios y están hablando también. ¿Y qué hacen? Rechazan eso. Y como no hay nadie desde el poder que diga, no, eso está mal, ¿no? Saquen eso, o lo condene, o diga, lo repudio lo que pasó allí. Como nadie dice eso, todas esas figuras, ¿no?, sienten que tienen la obligación de responder. Y cuando responden, a medida que se va respondiendo, va subiendo también los decibeles, ¿no? Y al subir los decibeles se incrementa, hay una hoguera de odio. Ahora, esto tiene un manejo político, y esto es lo malo de todo esto, ¿no? Que todo esto tiene un manejo político. ¿Por qué no se dijo nada cuando se escupían? Porque las ideologías que han sido el cáncer del siglo XX realmente, son formas de pensar herméticas, ¿no?, cerradas. Vos no podés discutir con alguien que profesa una ideología. No podés discutir, es imposible, porque tiene las ideas, él no ve ningún mal en la gente que está alrededor, en los suyos, y ve todos los males en el otro. Tal cual. ¿No es cierto? Nosotros somos los buenos, y allá están todos los malos, todos los malos. Entonces se hace una división, buenos y malos, ¿no? No es adversarios, no es opositores, ¿no? Son el odio. Claro, cuando yo digo es el odio, ya no estoy diciendo ni que es adversario ni que es opositor, sino que es enemigo. Y al enemigo hay que destruirlo. El enemigo hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque la razón de toda mi infelicidad está en ese enemigo. Esto es algo que decía Laclau, que es un poco el gurú del kirchnerismo. Decía Laclau que había que dividir, ¿no? Aquello que decía el rey de Francia, dividir para reinar, bueno, había que dividir, y que había que hacer una oposición entre, no oposición de ideas, sino oposición con odio. Había que buscar una fuente a la cual odiar. Entonces mi enemigo odia. ¿Y qué pasa? Que el otro reacciona una vez, reacciona otra vez, y de pronto tengo dos odios que están así, ¿no? Uno frente a otro. Y ya se potenció el odio. ¿Quién lo puede parar? Cuando se potencia es terrible. Además porque la ideología es hermética, ¿no? Es totalmente hermética. No se puede penetrar en eso. En la novela 1984, Orwell maneja más o menos lo mismo, ¿no? El poder dividiendo y creando un enemigo, aunque sea mentiroso, aunque no exista. Sí. Porque hay que odiar. Lo normal es que odiemos, cuando lo normal es exactamente lo contrario, según lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿vos pensás que hay alguna solución, alguna manera de salir de esta espiral de odio?
porque de golpe con esto del atentado a la vicepresidenta, como que hubo, en primer lugar, un ataque, más odio. Después se dieron cuenta que habría que buscar un encuentro, pero es difícil que si yo te insulto, y después te digo, che, ven y vamos a tomar un café, ¿qué vos aceptes? No. La única forma que hay es nos sentamos y conversamos, pero conversamos del tema que nos separa, ¿no? No tomar un café. No programemos juntos dónde vamos a ir la semana que viene. No. Yo tengo que hablar y decir, yo me equivoqué en esto. Y el otro tiene que decir, yo me equivoqué en esto. Eso es lo único que puede sanar, ¿no? Ahora, cuando uno piensa que la ideología le está diciendo que para mantenerte en el poder tenés que odiar y mantener el odio, entonces no hay solución. No hay solución. Pero esto es algo que, por ejemplo, este es el método que usó Hitler. Claro. Es lo que decía Marx también, ¿no? Es Mussolini. lo que decía Stalin. Stalin decía que eran un insecto los que no comulgaban con su política, ¿no? Y lo mismo decía Hitler, ¿no? Es decir, los grandes líderes que produjeron catástrofes en la sociedad comenzaron siempre odiando al otro. Bueno, y acá en el continente tenemos a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. En el mundo tenemos a Irán. ¿Vos viste lo que está pasando en Irán? Sí. Que porque tenía flojo el velo. Posiblemente ahora me pongan a mí en pantalla así. Tenía suelto el velo, le pegaron una paliza que casi la mataron. ¿O no? La mataron. La mataron. Y vos decís, pero... Salieron las mujeres a protestar. Sí. Y la sacaron a los latigazos. Latigazos, no, fue terrible. Porque las mujeres que hicieron, fue tanta la indignación, que salieron a la calle, se soltaron el cabello, se lo cortaron y se sacaron el velo. Entonces vino esta policía de la santidad, o no sé cómo lo llaman, ¿no? Y vino y a los latigazos sacaron a las mujeres. Bueno, todo eso es un espectáculo que uno lo puede ver, lo vimos por televisión, ¿no es cierto? Yo lo que me pregunto es en nuestro país, donde se habla tanto de derechos humanos, ¿qué han dicho los colectivos feministas de esto? Nada. ¿Qué ha dicho el gobierno de esto? Nadie dice nada. Silencio. Ahora, sobre todo los colectivos feministas que salen a defender a la mujer por los femicidios, bueno, ahora hablen de esto. No, porque esto es una ideología. No es sincero lo que se hace. Si fuera sincero, se condenaría también eso. Pero no lo condenan eso. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de nosotros. Y nosotros no podemos ir contra nosotros mismos. Es difícil que uno encuentre que ellos salgan a defender esto. Son grupos cerrados, fanáticos. El colectivo feminista argentino es fanático. Y justamente la falta de esto, de crítica a esto, pero de crítica, porque ahora seguramente al estar presionada por algunos que han repetido que no estaba bien que se callaran la boca, frente a la presión de repente salen con algo diciendo, bueno, no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero el asunto es que la reacción tiene que ser espontánea, tiene que ser inmediata frente a esto. ¿Cómo? A las mujeres iraníes las están agarrando a los latigazos, matan a una mujer porque se le aflojó el velo, y acá tenemos a las feministas que se callan la boca frente a todo eso. Porque sucede... Claro, en Irán. En Irán. Si eso sucedía, por ejemplo, en, no sé... En Francia. En Francia, era diferente el asunto, o en España, o en Estados Unidos, era totalmente diferente. Es el enemigo. Si vos te acordás, nuestra infancia, porque tenemos la misma edad, así que... No, me llevas 9 meses. 9 meses, bueno, sos 9 meses más chico, me debes respeto. Sí. Yo no sé si te acordás que se hablaba de la sinarquía internacional. Sí. Sinarquía, ¿qué era la sinarquía internacional? Nadie supo, nunca. Pero el enemigo que tenemos es la sinarquía internacional. Y hoy el enemigo siempre va por allí, ¿no? Por ese fantasma que se levanta
¿Por qué? Porque no sabemos hablar, ¿no? Hemos perdido la capacidad de diálogo. No hay capacidad de diálogo. Yo escucho a veces lo que llaman debates en el Congreso y vos te das cuenta que no hay capacidad de diálogo. No se llega a compatibilizar nunca nada. No. ¿Por qué? Porque ellos están pensando, todos, desde el punto de vista de la ideología. Por lo tanto, se discuten cosas que tienen que ver con la ideología. El país se está incendiando, ¿no es cierto? Se está incendiando. Se está incendiando en el sentido de que los productos de primera necesidad cada vez más encarecidos. Hoy estaba escuchando a Margarita Barrientos, que están recibiendo gente que dice viene avergonzada porque no le alcanzó. Dijo que nunca había pedido comida. Sí. Era la primera vez que tenía que hacer la cola para que le den de comer. ¿De comer? Sí, sí, sí. Bueno, eso es terrible, eso es lo que está pasando y eso es lo que vemos en todos lados. Ahora, eso tendría que, en el Congreso tendría que estar ocupado de eso, no, están ocupados en una modificación reforma, sí, en la justicia para que la Corte Suprema la formen 25 personas en vez de 4 o 5. Sí. Entonces, yo digo, veo a esta gente que está escindida de la realidad, vive en otro mundo. Hoy estaba escuchando, no sé quién fue que dijo, es lo que el pueblo necesita, una respuesta con esto. ¿Quién le pidió, quién preguntó algo de eso? Yo no necesito ninguna respuesta, necesito una respuesta al 50% de gente que se está muriendo de hambre en el país. Necesito una respuesta que decían, para no caer, para sobrevivir, se necesitan no sé cuántos, 120, ¿no? Y un jubilado está recibiendo una jubilación no llega a los 50, no llega a los 40 normalmente, ahora vino con 48, 40, no. Sí, no, para, quiero explicar bien porque sí. Para una familia tipo son 2 personas con 2 hijos, sí, ¿no? 120.000. Un jubilado solo con 40. Sí, jubilado solo si la mujer no tiene jubilación. Porque sí, claro. No, es la pobreza creciente, no hay ninguna duda al respecto. Los jubilados han pagado durante años para vivir tranquilos ahora. Sí. ¿No es cierto? Y le dan una propina. Casi lo tomo como un chiste eso. Sí, bueno, pero eso era lo que se decía en aquel momento. Sí. Bueno, también nos decían cuando éramos chicos que teníamos que ahorrar y yo me acuerdo que llevaba una moneda, me daban una estampilla, ¿te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo se llamaba eso? El álbum de estampillas. El boletín de ahorro. Boletín de ahorro. Y teníamos la libreta de ahorro y yo llegué a juntar con mucho esfuerzo 17 pesos. Mirá. 17 pesos. Hoy sería una fortuna, ¿eh? Sí, pero si yo hoy voy, no existe forma de que me lo paguen. No, ya está totalmente. Ya está. La tiré directamente. Yo escribí un artículo sobre eso, justamente. Sobre que el ahorro es la base de la fortuna. El ahorro, la Caja Nacional de Ahorro Postal, era el boletín de la Caja Nacional de Ahorro Postal, sí. Y el portero pasaba todos los lunes en un colegio que está cerca de aquí, donde yo iba, pasaba todos los lunes con las estampillas y uno compraba la estampilla, la pegaba y cuando tenía completo el boletín iba al correo y en el correo le asentaban eso que había ahorrado. De acuerdo. Bueno, ahora estamos en otra figurita. ¿Tiene algo que ver en cuanto a la palabra, cómo se escribe Dios y odio? ¿O a qué se debe esto? Dios los guarde, Matías de Junín de los Andes, Neuquén. No hay ninguna relación. Bendiciones, hermanos queridos. Qué bueno verlos juntos. Han sido y son siempre de enorme bendición. Gracias por sus enseñanzas. Desde Gualeguaychú, Silvia y María. Pastor, soy Sebastián. Me estoy identificando con todo lo que dice Salvador porque la verdad, como persona joven, solamente en lo único que pienso es en huir de este país lo más pronto posible. Amo mi país, pero amo más que nada al país que me da una oportunidad. Buenas noches, Juan Pablo. Le mandamos un fuerte abrazo al pastor Salvador de Lutri, Graciela y Juan Carlos Plem, desde la Patagonia.
un privilegio escuchar al pastor de Lutri, un hombre conocedor de la palabra y con una intelectualidad extraordinaria. Eduardo de Avellaneda, de la Iglesia Rey de Reyes, abrazo, bendiciones. Suba más material suyo, está agotado sus videos como la figurita. ¿Vos subís mensaje? ¿Te dice a vos esto de los videos? Bueno, puede ser. No, no debe ser a mí, porque yo tengo miles de videos de los programas de televisión, no sé a quién se refiere. El odio con sentido al pecado es productivo. Daniel Martínez de Rawson Chubut. A ver, el odio al pecado, sí, es sí, productivo. Sí. Claro. Sí. Sí. ¿Puede ser que confundamos el odio lógico hacia la injusticia por odio ideológico que es al otro, al que piensa distinto? Es exactamente lo que estamos diciendo. Pablo de San Miguel, mira, un vecino tuyo. Sí. Pablo de San Miguel. La ideología mal practicada ve en el otro un enemigo, porque en realidad debería tratarse de formas de pensar distintas que a lo mejor pueden sacar cosas positivas entre una y otra. Rodolfo de San Fernando. Bueno, claro, gracias. pero para eso hay que salir del molde de la ideología, hay que tener ideas. Yo digo, yo tengo ideas, pero no tengo ideología. Tengo ideas. Entonces, como tengo ideas, la confronto. Sí. Nos sentamos y confrontamos. Y no siento que el otro sea mi enemigo. Aun cuando se trata el tema de fe, no es un enemigo porque no tenga fe, y yo tengo fe, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto de mezclar ideas e ideología. Si yo voy al Congreso y tengo ideas, voy a escuchar al otro, voy a poner mi idea, y encuentro que el otro tiene una idea superadora, y digo, pero perfecto, unamos las dos ideas, ahí estamos con idea. Cuando hay ideología, nadie admite que el otro tenga razón. Nadie. ¿No? Es decir, por eso yo hablé de una pasión hermética, cerrada, ¿no? Y es tan cerrada, pero tan cerrada, que finalmente estalla y estalla mal. Y yo creo que en este momento está estallando. Ahora, allí un Sebastián creo que fue que habló, amo a mi país, pero sí, estoy pensando en irme, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se analiza lo que pasó con el atentado contra la vicepresidente, ¿no? Ese atentado hay que prestarle mucha atención, muchísima atención. En primer lugar, porque es terrible que se quiera atentar en una persona, pero en segundo lugar, por la gente que lo hizo. Todo es gente joven. Sí. Ninguno de ellos tiene una profesión, nada, ¿no? Ni estudio. Ni estudio. ¿Qué pasó? Yo estaba pensando en estos días que cuando nosotros íbamos a la escuela secundaria, y primaria, secundaria, nos formaban en ideas y además en trabajen porque van a llegar a esto, porque hoy nosotros pensábamos que íbamos a llegar y con la ayuda de nuestra familia, pero íbamos a tener nuestra casa. Y a mí me pasó eso, yo tengo mi casa, ¿no? Hoy ya un joven no puede pensar en casarse y tener su casa. No puede pensar ni en alquilar. No, y ahora estamos llegando a que ni siquiera en alquilar. Ahora, ese joven tiene una tremenda frustración. Si tiene la capacidad y se preparó, entonces se va del país. Pero hay otro que no se puede ir del país. Y resulta que cuando mira los que están en la política, hay muchos que ni siquiera terminaron la escuela secundaria y están en lugares prominentes y con mucho dinero. Que no manejaron nunca ni un kiosco y sin embargo hablan de cosas. Bueno, cuando uno ve esas diferencias, ¿no?, entre una cosa y la otra, ese joven se siente totalmente desmoralizado porque dice, bueno, entro en la política y soluciono mis problemas en la forma que lo solucionan los políticos, ¿no? Pero irme no puedo irme. Y entonces, al no tener metas, el hombre que no tiene metas y que no tiene objetivo, le pasa lo que le pasó a esto, que no sé si lo podemos llamar célula o lo que ese grupo. Sí. Es gente así. Y se pone a pensar que de dónde vienen nuestros males, de tal persona. ¡Pum! Entonces se arma todo detrás de eso. Yo creo que tenemos una juventud que va por ese lado. Fíjense ustedes toda la violencia que hay hoy en los jóvenes. Jóvenes que no tienen sentido en su vida, jóvenes que no tienen metas, pero que las metas no son alcanzables.
Entonces, si alguien tiene que estudiar simplemente para decir, me voy al exterior, porque acá no se puede hacer nada, que yo se lo he escuchado decir a muchísimos jóvenes, el Estado no está cumpliendo su función. Y cuando hablo del Estado, hablo del el oficialismo y la oposición, todos, porque todos conforman lo mismo. Están todos preocupados discutiendo tonteras que no les preguntó nadie que hicieran, en vez de tratar que es un problema fundamental. ¿Por qué se están yendo los jóvenes? ¿Por qué estamos perdiendo toda esa juventud? ¿Y por qué la estamos perdiendo? Y la estamos perdiendo porque no tienen oportunidades en el país. Y no tienen posibilidades, ni oportunidades ni posibilidades. En nuestra generación nosotros teníamos oportunidades y teníamos posibilidades, porque si uno usaba bien la oportunidad, llegaba a tener posibilidades en la vida. Hoy no pueden aspirar a eso. No pueden aspirar. Entonces, al no poder aspirar a eso porque no tienen ni las herramientas y además dicen, yo voy a estudiar 5 años, ¿para qué? Voy a tener un título universitario, ¿para qué? Si fulano tal que no tiene ningún título universitario, está en la Cámara de Diputados hablando y defendiendo a todo el mundo, sin saber lo que dice. Yo me indignaba porque los empresarios que están manejando empresas tenían que discutir con personas que nunca manejaron un kiosco. Y esas personas le ponían los límites. ¿Qué límite puede poner? Si nunca trabajó, si nunca bajó como decía mi viejo, agachó el lomo, ¿no? Bueno, sin embargo discuten porque ellos son políticos. Y esto confirma lo que vengo diciendo, y lo dije varias veces en este programa, que estamos frente a una oligarquía. Y la oligarquía hace lo que todas las oligarquías. Todo para mí, nada para el otro. Y entonces estamos teniendo ese problema dentro de nuestra juventud. Ahora, yo no tengo solución para esto. Justo te iba a preguntar, sí, ¿cuál es la solución? No, yo no tengo solución para esto. Los que tienen la solución y los que tienen la lapicera, como dicen ahora, los que tienen la lapicera son los políticos. Déjense de discutir tonteras, déjense de reunir el secretario de Comercio por las figuritas. ¿Por qué no se reúnen por el pan, que es el problema que tenemos? Por la harina, por todos esos problemas. No, por las figuritas. Ahora, yo no entiendo. Tampoco entiendo un país que se enloquece por las figuritas. Bueno. Que está pagando, entra a Mercado Libre, que se están vendiendo figuritas a 20, 22 mil pesos. Qué cosa. Entonces, hay cosas. Yo también juntaba figuritas cuando era chico. Claro. Y jugaba a la figurita. Claro. Y me acuerdo de todos los juegos que se hacían con la figurita. Y me acuerdo cuando las figuritas vinieron de chapa, ¿te acuerdas? Sí, también. Sí. Que había que tener cuidado porque esa figurita te cortaba la mano fácilmente. Y cuando con esa figurita tuvimos que afinar después todo el sistema de juego, porque era distinto jugar con una de cartón que jugar con una de chapa, ¿no? Bueno, quiere decir, juntamos figuritas, pero íbamos al kiosco. Y por monedas nos daban el paquete de figuritas. No, esto es increíble. Ahora me pasó a mí hace 2 días. Estaba en San Miguel, llego a la plaza de San Miguel y veo una cola de más de 1 cuadra. Yo decía, pero ¿qué hay en esa esquina? No hay nada. ¿Para qué hacen la cola? Entonces iba a haber un médico. Pensé en todo eso. Agarré y fui a ver, ¿no? La curiosidad periodística, digo yo que tengo, ¿viste? Te tengo que ir a ver. Resulta que el kiosquero había conseguido figuritas y las estaba vendiendo a un paquete por cada uno de los que pasaba, a no sé cuánto. ¿Por qué la vende un paquete? Porque fueron muchos y le dijeron, ¿cuántos paquetes tienes? Se los compro todos. Hay gente que ha pagado más de 47 mil pesos en figuritas, comprándolo todo. Claro, ahora déjame que haga una síntesis. Por un lado, el tema del odio. Los políticos peleándose por cosas que a los ciudadanos no nos interesan mucho. Por el otro lado, la locura esta de las figuritas.
Pan y circo. Hablan de eso porque se dieron cuenta que a la gente le interesa y entonces hacen de eso una noticia. Claro, porque como no hay pan, hay que hacer crecer el circo. Esa es la realidad. Como no hay pan, hacen crecer el circo. Nosotros, acá en la capital, ustedes ven un panorama. Los que salimos al segundo cinturón del conurbano y nos vamos más allá del segundo cinturón del conurbano, vemos otro panorama terrible, terrible, de pobreza, de miseria, de droga. ¿Por qué? Porque ese chico sin esperanza cae en la droga y se quema con el paco. Y vos lo ves que ya no son recuperables. Sí. No son recuperables, porque ya quemaron su cerebro. En el momento del crecimiento, aspirando todo eso, los afecta, lo han dicho los neurólogos, las afecciones que tienen. El alcohol, el alcohol ha sido nosotros íbamos a tomar una gaseosa, era lo máximo que hacíamos. Yo me acuerdo, reuniones de fin de año, con la gaseosa vamos a tomar, y decíamos la marca, ¿no? Y tomábamos gaseosa. Ahora, vodka. Pasó este 21 de septiembre, que Palermo estuvo vacío. No fueron los muchachos al aire libre. No se celebra más esto. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos generando en la juventud. Es terrible. Entonces, ese es el futuro, porque nosotros ya somos el pasado, Juan Pablo. No me digas. Sí. ¿Cuánto nos queda por delante? A ver, déjame que te lea un mensaje. Bendecido feliz cumpleaños mañana, claro. Mañana cumplo años, sí. Seguramente no haré el programa, no voy a hacer el programa, ¿cómo no? Claro. Lo vamos a extrañar. No me va a extrañar nada. Yo le voy a extrañar a usted si no viene, lo sigo desde el primer programa cada noche y los miércoles, gracias en los himnos. Qué bendición ha sido Salvador, durante muchos años lo escuchaba, me aclaraba mucho. Un abrazo para los dos. Fermín de Tala, Entre Ríos. Buenas noches, diría don César Vidal, Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Sofi de Mar del Plata. Hola, Pastor Juan, muy bueno el programa, saludos desde Berrotarán. Bueno, muchas gracias a todos los que están llamando. Y vamos ahora al mensaje para los cristianos, Salvador. Porque claro, lo que dijiste, prácticamente estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué debo hacer yo como cristiano? En primer lugar, no nos enrosquemos con ninguna de las ideologías. Tengamos ideas. Pensemos la realidad. Tomemos postura frente a las cosas que son discutibles. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que son discutibles. Pero pensemos esa realidad. Ahora, ayúdame. ¿Cómo puedo diferenciar una idea de una ideología? Porque la ideología es un sistema. No es un sistema, no es una sola idea, son muchas ideas encadenadas. ¿Cómo? Y yo diría, es algo cerrado. Sí, las ideologías toman el sentimiento religioso del hombre y lo llevan, lo canalizan por allí. Son religiones laicas. Religiones laicas. Sí. Nacen justamente por eso, ¿no? Como religiones laicas. Enrique Jardiel Poncela, el humorista español, decía... La Tournée de Dios. Sí, la Tournée de Dios. Decía, no le creo ni a Marx ni a Lenin, en su momento, antes de la Guerra Civil Española, decía esto, ¿no? Son mercaderes del odio. Mercaderes del odio. Bueno, son mercaderes del odio. Hay muchos mercaderes del odio. Y lo que nosotros no tenemos que entrar es en el odio. Ahora, esto no significa que tenemos que renunciar a nuestros derechos. Estamos en un mundo y tenemos derechos. Yo siempre traigo a colación la historia de Pablo cuando en Filipos lo azotan, lo meten preso, lo meten en el cepo, lo humillan delante de toda la gente
y al otro día dicen, bueno, váyanse. No, Yo no me voy. Yo tengo derechos, no me voy. Venga el que me juzgó, venga acá a devolverme la dignidad que tengo. Porque me están dando nada más que la libertad. Y a mí me quitaron la libertad y la dignidad. Me devuelven una cosa y no me devuelven la otra. ¿No? Yo creo que un cristiano tiene que no responder al odio con odio, sino buscar ese camino donde el derecho se le hace notar al otro que está vulnerando tus derechos. Cuando a Jesús lo abofetean, Jesús no lanza un improperio, ni responde a la bofetada, ni nada de eso. Él le dice, si hablé mal, dime en qué he hablado mal. Y si no, ¿por qué me estás golpeando? Eso es defender el derecho realmente, ¿no? Y yo creo que tenemos que hablar y decir lo que pensamos frente a esta realidad. Yo no tengo temor a nadie. ¿Por qué? Porque no tengo ningún compromiso político. Por eso los critico a uno y los critico a otro. Me parece que son un desastre todos, ¿no? Porque no se preocupan por la persona, porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos explica muy bien cuál es el deber de un político. El deber de un político es hacer justicia, es castigar al malo, defender al bueno. Uh-huh. Ese es el principio de la responsabilidad que tiene. Entonces dice, y tiene para eso el poder. Pablo dice, tiene la espada. Tiene el poder para eso, para hacerlo. Úselo bien. ¿Por qué? Porque resulta que el bueno tiene que estar tranquilo y el malo tiene que tener miedo. Porque para eso hay un Estado y un poder. Hoy, acá en Buenos Aires, tienen miedo los buenos. ¿No es cierto? Y los malos están andando en moto y buscando a qué bueno le pueden sacar lo poco que tenga. Eso es lo que está pasando hoy. Es decir, ¿y qué pasa? Que cuando vamos a la justicia no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo llevan y está 2 horas, toman nota, levantan y se vuelve a su casa. Uh-huh. Ahora, dijiste entonces, no dejarnos atrapar por la ideología, sí tener ideas. 1. 2. Sí. Aportar a lo contrario del odio, que es la solidaridad, la misericordia para con el otro. Traigo el ejemplo bíblico. Jesús va a ser prendido, está allí Pedro con una espada. Saca la espada, le corta la oreja a Malco, que es un siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hace Jesús? Le dice, guarda la espada. Guarda la espada. Y sana al siervo del sumo sacerdote, que eran los que lo estaban acusando. Quiere decir que él no se, en porteño te lo digo, no se enroscó con esto. Él dijo, pongamos las cosas en claro. Y esa blanda respuesta, como dice Salomón, es la que quita la ira, ¿no? Y esta es otra de las cosas que tenemos que hacer. Mostremos solidaridad. Mostremos que no odiamos a ninguno, pero que no estamos de acuerdo. Si lo entiende, lo entiende. Si no lo entiende, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Yo digo, puedo hacer crítica a los políticos. No los odio, seguramente que no los odio. El odio no le hace mal al otro. El odio me hace mal a mí. Claro. Me hace mal a mí. Yo no lo odio. Pero sí le marco lo que no comparto, lo que no creo. Si creo que es un corrupto, le digo que es un corrupto. Un día estaba hablando de todo esto. Todo esto, ¿por qué te pude dar la fecha de 11 de marzo? No, me dijiste 24. Perdón, 24 de marzo, sí, del 2011. ¿Por qué te pude dar la fecha? Porque inmediatamente después de eso di una charla sobre el odio. Porque dije, esto es una espiral, que si no la paramos se va a multiplicar. Sí. Y tengo de testigos a cerca de 200 personas, porque la di con ellos, para los empresarios y profesionales de la ciudad de San Miguel, que nos reunimos 2 o 3 veces al año para hablo de estas cosas, planteo el problema este. Y por supuesto que tenéis que hablar la verdad, y a algunos les gusta, a otros no les gusta. Si alguien estuviera metido dentro de
esa ideología y está viendo el programa, ¿qué consejo le darías? Que renuncie a la ideología y que piense... Lo echan. ¿Cómo? Lo echan del partido. Bueno, hay que soportar que te echen. Es decir, acá nosotros, el problema que tenemos los cristianos es que no nos damos cuenta de que ha llegado el momento que tenemos que sufrir. Que ya no tenemos lo que teníamos antes. Ha llegado el momento del sufrimiento. Entonces, ha llegado el momento que nos tenemos que defender, de verdad, ¿no? Pero que tenemos que admitir de que hay que sufrir. Bueno, sí, pero si yo salgo del partido, pierdo, bueno, hay que perder. Un cristiano tiene que aprender a eso también. Sí. Tiene que aprender a eso. A que de repente hay puertas que se te cierran por ser cristiano y por tu forma de pensar. Bueno, que se cierren esas puertas. ¿Por qué? Porque ese es mi compromiso. Mi compromiso. Yo recuerdo que cuando uno de los críticos del primer gobierno peronista fue Ernesto Sábato. Entonces, cuando vino la Revolución Libertadora, lo llamaron Ernesto Sábato, y él denunció todo lo que había pasado en el peronismo, todas las persecuciones que había, los hermanos Cardoso, que eran los torturadores que tenía Perón y todo eso. Lo denunció. Entonces le dieron a él la dirección de Tiempo Argentino, que era una revista importante en aquel momento. Cuando él se enteró que la gente de la Revolución Libertadora, como se llamaba, torturaba gente, en Tiempo Argentino los denunció. Lo echaron. Claro. Por supuesto, pero yo me saco el sombrero frente a alguien que actúa así, porque quiere decir que tiene convicciones y que las lleva hasta lo último. Sí. Un cristiano tiene que tener convicciones espirituales y tiene que llevarlo hasta lo último. Entonces, que me echen es otro problema. No odies y paga el precio de ser cristiano. Le recomendamos nuevamente un libro que recomendé la última vez, El precio de la gracia. De Bonhoeffer. Amarás a tu prójimo, nos dice este mensaje, que no nos contagie a los cristianos este odio. Rubén de la Pampa. Gracias a todos los que llamaron, gracias Salvador. ¿Se terminó? Sí. ¿Por el qué punto ibas? ¿Por el uno? No trajiste el bosquejo, todo me impresionó. No es un bosquejo. Fue unas notas porque a veces me olvido las fechas. Ah, las fechas. Entonces traigo unas notas con las fechas. Creo que vale la pena reflexionar. Tenemos que ser nosotros, los cristianos, agentes de sanidad, agentes de bendición, agentes de reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5 se nos dice que una de las tareas que Dios nos encomendó a nosotros es el ministerio de la reconciliación. Yo sé, es muy difícil. Yo sé que le conté que quise juntar a un ministro de este lado con un ex ministro de este, y los dos dijeron, ni loco. Sí, ya sé, pero no hay que dejar de intentarlo. Quizá la mayoría silenciosa pueda imponer su espíritu de reconciliación y Dios tenga la bienaventuranza de dejarnos nacer otra vez como nación. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.